¿Qué tal? Hola, buen día. Yo no sé, yo no escucho a nadie. Buen día, profe. Ah, buen día. Ay, se fue la. ¿Dónde estoy? Pará. Ahora sí, así. No, quería asegurarme de que los escuchaba y me escuchaban. Buen día, profesora. Hola, buen día. Hola, profe, buen día. Hola, ¿qué tal? Esperamos un poquito y no sé cuántos se venían conectando, o si eran nada más que ustedes. Normalmente somos 8, 9, Ah, profesora. sí, no, no. Mientras alguien que quiere, no era esta, no sé por qué hubo una equivocación, no era esta una clase de repaso, ¿eh? Esta es una clase del cronograma. Eh, yo lo que les dije, porque fue alguien que la otra vez me preguntó si por la clase que hubo, la tutoría que hubo el lunes, que era para los de la mesa libre, yo les dije que el que quería podía ingresar, no había ningún pariente, pero sí, si no podían ingresar el lunes a esa tutoría, y tenían alguna duda que hoy me podían preguntar. A eso me referí, pero no que esta era una clase de repaso, esta es una clase de un tema del cronograma. Igual que mañana, que va a dar el doctor Lastra. ¿Cómo van estudiando? Sí, a full, a full, a full. Bueno, aprovechen que fueron 2 meses estos, no, menos de un mes, mes y medio, ¿no? Sí, mes y Sí, medio de cursada espectacular y ya tienen una materia adentro. Sí, poquito. Bueno, yo voy a hablar hoy de partición, pero antes de ir a hablar de partición, vamos a hacer, voy a hacer algo que yo hago todas las clases, siempre yo daba históricamente desde, no sé, creo que desde que empecé a dar la materia, proceso sucesorio, ¿no? Toda la parte de proceso sucesorio y partición. Ahora, proceso sucesorio, no sé con quién lo vieron, con Martín o con Luis. Con la doctora Rotonda. Ah, bien, bueno, buenísimo, bueno, mejor. Igualmente vamos a hacer, antes, para entrar en el tema, para ver cómo llegamos hasta la partición, vamos a hacer como una línea de tiempo, porque a mí me parece importante que quede bien en claro el tema de proceso sucesorio, sobre todo porque este tema se estudia más que nada de los libros de procesal, no de los libros de sucesiones, ¿sí? Yo generalmente recomiendo que vayan a Palacios, ¿sí? O algún libro, no sé ahora porque están estudiando la parte del proceso digo, en, en derecho procesal en provincia de Buenos Aires. No sé si hay algún otro autor con el que se manejan en la cursada,
Pero si no, con Palacios, la única diferencia es que Palacios tiene los números de artículos diferentes, nada más, el contenido del artículo es exactamente igual al Código Procesal de Provincia, pero se modifica la numeración, nada más el número. Pero, así que Palacios, como sigue el Código de Nación, va a tener el número de artículo diferente, pero van con el Código Procesal al lado. Pero este tema se estudia del Código Procesal, ¿sí? Vamos a preguntar cosas que el que ya ha cursado, uno de ustedes se ha cursado, creo que todos, ¿no? A veces, o hay alguien que no dio derecho procesal civil. Yo no lo dije Vos todavía. no lo diste. Bueno, hay No. cosas de los que ya la dieron que las van a volver a ver. Hay cuestiones que a veces preguntamos, que ahora con partición lo vamos a ver, que no van a estar en los manuales de sucesiones, sí van a estar en los libros de procesal, ¿sí? Así que, y las preguntamos. Así que yo igualmente les voy a ir indicando. Lo que quería Profe, era, sí, perdón, profe. Yo tengo el de Enrique Camps, que es de provincia y hace mención después cuáles son las correlativas en el de nación. bien. Pero no me importa el de nación, yo lo que quiero es el de provincia, que sepan, ¿eh? Ah, bueno. Sí, Lo sí. que pasa es que les digo del de nación porque Palacios hace referencia cuando nombra los artículos al Código Procesal de Nación. Pero es lo mismo, no se, es lo mismo, el contenido del artículo es exactamente igual, a eso me refería. Ah, perfecto, No tengo gracias. ni idea, o ya les digo, no sé de otros autores que estén utilizando para provincia en derecho procesal. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a compartir una pantallita, no vamos a hacer un power como mis power de familia, los super power, es simplemente una imagen nada más, el que tiene esto, pero que esto lo vengo haciendo yo hace bastante tiempo porque me sirve y creo que les ha servido a ustedes para entender las etapas del proceso, ¿sí? Y después vemos el tema de hoy bien partición, pero rápidamente vamos a ubicarnos dentro del proceso, ¿sí? Porque si no les cuesta a ustedes muchísimo llegar a ubicarse, ¿sí? Alguien el otro día en la tutoría me preguntaba, tenía cuestiones con la administración, ¿sí? Decía, en qué momento es la administración? Entonces yo le marcaba la diferencia. Una cosa es la administración extrajudicial, ¿sí? Es aquella que se está ejerciendo, fue incorporada por el Código Nuevo y se ejerce mientras no se inicie proceso sucesorio, es decir, en esa etapa de indivisión, ¿sí? Donde la persona falleció, y ustedes saben que la gente no inicia enseguida proceso sucesorio, sino, bueno, salvo los de Maradona, bueno, que ahora habrán visto que vamos a tener el ejemplo de Maradona, que nos viene bárbaro para sucesiones, ¿no? Así que lo vamos a nombrar todo el tiempo. Pero salvo en Maradona, que lo iniciaron antes de los 9 días de llanto y luto, no, las personas a veces pasan años, décadas, generaciones sin iniciar proceso sucesorio. Y en esa etapa, que no hay iniciado proceso, ¿quién administra esos bienes? La gente, de hecho, a veces se arreglaba entre ellos, ¿sí? Generaban discusiones porque uno se quedaba viviendo en la casa que era del causante, entonces los otros se enojaban, o la alquilaba y no le pasaba el alquiler. Bueno, todo eso no estaba regulado antes del 2015. El código lo regula, es decir, establece criterios, es decir, lo que se pongan de acuerdo entre estos coherederos, mejor, pero lo que no se pongan de acuerdo, se van a aplicar esas reglas de la administración extrajudicial, ¿sí? Eso es antes del proceso, antes de iniciar el proceso. Una vez que inicio proceso sucesorio, ahora vamos a ver que hay un momento, que es la primera resolución del juez, donde va a nombrar un administrador provisorio. Y luego, a partir de la declaratoria de herederos, se va a nombrar el administrador definitivo.
Entonces, fíjense que son tres momentos, tres administraciones diferentes. Una primera administración antes, desde la muerte causante hasta que se inicia el proceso. Ojo, que si el causante fallece y se inicia el proceso inmediatamente, esa administración no la tenemos, por supuesto. ¿Sí? Es cuando pasa mucho tiempo, hay varios coherederos, y ¿qué va a pasar? Esa es la administración extrajudicial. Otra es la administración provisoria, que va a ser durante la primera etapa del juicio, es decir, hasta la declaratoria de herederos, y luego la administración definitiva. Ya ahora lo muestro, ¿sí? Néstor Alpagua. Entonces, pero como estoy respondiendo, porque alguien como en la tutoría me hizo esta pregunta, digo, bueno, capaz que no lo tienen medio en claro, y lo aclaro, aprovechamos esta clase, ya que es la única clase que tenga conmigo, así que me van a tener que bancar. Me voy a ir acordando cosas. Bien. Ahora sí vamos a compartirles pantalla. Doctora, Sí, yo tengo una pregunta respecto a eso también. En el caso de sí, para. que se mantenga, sí, No, para. Sí, decime. en el caso de que se mantenga esa indivisión y nunca se realice la partición, ¿no? ¿Opera el derecho de partición en caso de fallecimiento vendría a ser del heredero, del sucesor? Vendría a ser el padre, muere el abuelo y nunca realizan la partición. Sí. Los herederos, digamos, del sucesor con antelación, ¿tienen el derecho de representación en cuanto a A la ver, partición del heredero anterior o no? ordenémonos. A ver, vamos, Claro. porque esto lo vas a tener que dar oral. Así Sí, que tendría que ser un gráfico, me hay estoy que imaginando, pero explicarlo. no. No, gráfico no. Argumentar, explicar. Acuérdense, si el examen es oral, tienen que argumentar y explicar. Tengo la sucesión fallece el abuelo, luego no se inicia proceso sucesorio, hay varios coherederos, tiene un hijo, esa persona que falleció, ese hijo a su vez tiene hijos, ¿sí? Y no se hace la sucesión del abuelo y vos estás queriendo decir que fallece el padre de esos hijos, esos Claro. nietos, ¿no? Claro, si ¿A ahí esa operaba postura? el derecho de representación o no, cómo pasaba ahí. No, ahí primero, no, ahí no hay representación porque el que falleció Claro. primero es el abuelo. Hay Sí, representación cuando el padre prefallece al causante. sí. ¿Sí? En este caso, vamos a poner abuelo, padre, hijos, con ese nombre para darnos cuenta. O abuelo, hijo, nieto, o padre, hijo, nieto, mejor. Padre, hijo, nieto. Bueno. Entonces, en ese caso, no se hizo la sucesión del abuelo. Si los nietos quieren hacer la sucesión de su padre, necesariamente tienen que hacer la sucesión de su abuelo. ¿Sí? Eso suele pasar, es muy común que a veces uno quiere iniciar una sucesión de sus padres prefallecidos y resulta que ni su abuelo ni su bisabuelo, nadie hizo sucesión. Bueno, hay que iniciar todas. ¿Sí? Eso genera otro problema porque ahí empiezan todos los el resto de los tíos, pero bueno, si lo pagás vos, bueno, empiezan esos problemas. Claro. Pero necesariamente hay que iniciar todas. Sí. En ese caso, primero tienen que hacer la sucesión del padre para después realizar la sucesión del abuelo, o se pueden iniciar todas. No, al juntas. revés, Natalia, al revés. Primero la de cómo vamos a hacer la del padre y después la del abuelo. Primero la que falleció primero, el abuelo, y luego la del padre. En realidad se suelen hacer, a veces se acumulan ante el mismo juez, ¿sí? Pero primero tengo que ver la sucesión de su abuelo, a ver si el padre tenía derecho hereditario, tenía vocación sucesoria, mejor dicho, sobre ese abuelo, y recién ahí los nietos van a poder ver si tienen vocación sucesoria respecto de su padre. ¿Sí? Perdón, ¿y eso se hace por estirpe? ¿Qué cosa? La sucesión. No, eso es el derecho de representación. Claro, sí. ¿Sí? Por Acá eso, dije que no estamos hablando de derecho de representación,
porque están bien, el orden que se fueron muriendo es el abuelo primero, el padre después. Ahí no hay derecho de representación, tienen vocación propia, ¿sí? Esos nietos, porque falleció el abuelo primero, después el padre, y ellos directamente suceden a ese abuelo y a ese padre. Derecho de representación hay cuando falleció el padre primero, o es declarado indigno, o renunció a la herencia, y esos nietos y el abuelo después. Entonces, esos nietos van a concurrir a la sucesión de su abuelo en representación de su padre premuerto o indigno. ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Me confundía, pero tiene que haber premorencia, entonces, Bueno, bueno, más declaración. lectura, más lectura, Sí, sí. más lectura. Dale. A ver, vamos a ver ahora, les comparto la pantallita si vemos. Yo tanto como 2 meses sin usar el Zoom estoy como tonta, me olvidé. Ahí está, ahí lo ven. Sí, profesora, ahí se ve. Esperen que yo me acuerde cómo se hacía para verlo más grande. Que no se me va la... En vista creo que tiene que ir, Sí, profesora, pero arriba. no la veo porque tengo toda la franja del Zoom. No me la deja ver. A ver si lo pongo. Dejo de compartir un cachito. Le pongo acá y ahora ya está. Ahora, wow. Miren que no sé cómo hacerlo. Bueno, no importa. Lo tenemos ahí y lo vamos a hacer desde ahí. Profe, Miramos esa, así chiquitos, no se preocupe, doctora. Sí, se ve igual. Presentación con diapositiva. Acá, Ahí está. Bien. Esto entonces es el proceso sucesorio. ¿Ven? Bueno, acá me quedó medio corrido. Se ve que al agrandarlo se me corren estos, pero bueno. Nosotros tenemos cómo se inicia. Estas son las etapas de todo el proceso. Fíjense que el tema de hoy recién lo tengo acá, pero yo quiero voy a tratar de ir rápidamente, no me voy a detener mucho, ¿sí? Se supone que toda esta parte ya la vi. Uno inicia proceso sucesorio cuando inicia, es lo que se llama la promoción del juicio, ¿sí? En ese punto, ustedes lo que tienen que saber que tienen que estudiar es todos los requisitos del 724 del Código Procesal, ¿sí? ¿Qué era lo que nos decía el 724? ¿Qué decía el 724? ¿Qué dice? Esto lo vieron ya. ¿No lo vieron con Adriana? Nos dio los requisitos así, pero, o sea, nos mencionó todos los requisitos, pero no vimos si el articulado en sí, profesora. Bueno, Si no mal recuerdo, tienen que presentar, o sea, tienen que probar que son hijos del causante, o sea, el estado claro, bueno, tienen bien, que presentar bien, el es eso. certificado de función Exactamente, es decir, el y no 724 les reforma. pide primero acreditar la muerte. Ahí, si tengo certificado de función, con el certificado de función, si no, en el caso de que no lo tenga, bueno, todo lo que han visto con el que es cuando hay desaparición de cadáver, en el caso de que haya ausencia, todo eso. Todo es decir, acreditar la muerte del causante. Es decir, yo lo primero que tengo que empezar a decirle a mi cliente, dice, bueno, tráeme el certificado de función. Después, acreditar la calidad de heredero, es decir, ¿y vos quién sos respecto de esta persona que falleció? Si sos pariente, tráeme todas las partidas que acreditan ese vínculo. Filiatorio, la partida de nacimiento, partida de certificado de matrimonio, si sos el cónyuge, es decir, toda la documentación que me acredite ese parentesco. Es decir, acreditar la calidad de heredero. Luego, tengo que, si sé que existe un testamento, tengo que traerlo, ¿sí? Presentarlo.
¿sí? No lo tengo al testamento, porque era un testamento hológrafo, no lo encuentro porque sé que testó, pero no tengo ni idea con dónde fue que testó, lo debo informar igualmente. Tengo que decir, sé que otorgó un testamento, pero desconozco qué escribano lo otorgó o qué tipo de testamento era. Tengo que denunciar la existencia de herederos. Si sé que hay otros herederos, estoy obligado a decirlo, porque si no lo digo, ¿sí? Se puede presumir la mala fe, ¿sí? Que yo quise ocultar herederos, y ese tiene consecuencias, porque después puedo llegar a perder el beneficio de inventario, ¿sí? Es decir, bueno, ahora no, la aceptación es única, pero puedo llegar a tener que responder con mis bienes si se prueba la mala fe que oculté, sabiendo que existían herederos, no los mencioné. Entonces tengo que decir que hay otros herederos, si tengo nombre, apellido, domicilio, mejor, ¿sí? Denunciar la existencia de herederos y pedir, no me tengo que olvidar de la demanda, pedirle al juez se oficia el registro de testamentos. Es decir, aunque yo presente un testamento, igualmente tengo que pedirle al juez que libre oficio el registro de testamentos, porque yo no sé si hay un testamento posterior, si el testador luego que otorgó este testamento que yo tengo en mi poder, redactó otro. Entonces, siempre hay que pedirle al juez se oficia el registro de testamento. Punto. Todo esto, preparo la demanda y la presento, ¿sí? Tengo que acompañar la planillita de juicios universales. Acuérdense que una cosa es el registro de juicios universales y otra cosa es el registro de testamento. La planillita de juicios universales es para ver que no haya otro proceso sucesorio ya iniciado, o proceso de carácter universal, porque de juicios universales se inscriban todos los procesos de carácter universal. Entonces, una vez que presento todo eso el juez lo que va a hacer, la primera resolución que dicta el juez, una vez que se presenta, es lo que se llama, está acá, auto de apertura del proceso, ¿sí? Este auto de apertura del proceso es, ojo que en la práctica, ¿sí? El que está trabajando en tribunales y hace los juzgados civiles o trabaja en estudios que trabajan temas civiles, van a escuchar que generalmente se dice, ya salió la apertura de la sucesión. Está mal dicho la apertura de la sucesión, porque la apertura de la sucesión, ¿cuándo es? Cuando muere el causante. Muy bien. La apertura de la sucesión es el momento de la muerte del causante. Entonces, esto es auto de apertura del proceso, ¿sí? No, pero en la jerga cotidiana se dice salió la apertura de la sucesión. No, es el auto de apertura del proceso. Entonces decíamos, es la primera resolución judicial que declara abierto el proceso sucesorio, ¿sí? En esta resolución, el juez va a fijar la competencia, ¿sí? Va a decir, a considerar si es competente o no, ¿sí? Si no es competente, derivará al juzgado que sea competente, si hay otro juez que ya había otro proceso iniciado, lo que sea, o no corresponde porque no era el último domicilio del causante, se declara competente o no. Va a ordenar la publicación de edictos, ¿sí? Bueno, declara abierto el proceso, fija la competencia, ordena la publicación de edictos. La publicación de edictos está en el código. Acá hay una discrepancia entre lo que dice el Código de Provincia y el Código Civil, porque el Código de Provincia ordena que se publiquen edictos por 3 días en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación. Y el Código Civil, que establece normas procesales también, dice que la publicación de edictos debe ser por un día solo en el boletín oficial. Entonces acá los jueces, como si no hubieran otras cosas tan importantes, empezaron a romperse la cabeza cuando en el 2015, 2016, cómo publicaban edictos. Lo que se resolvió, hubo un juez que dijo, bueno, si en uno dice 3, en el otro dice 1, que publique por 2 días y listo. Bueno,
En realidad lo que se hace, se publica solamente por un día, ¿sí? Y acá en Mar del Plata, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, lo que se ordena es publicación por un día en el diario, en el boletín y en el diario, no, y en el diario de mayor circulación, que era antes, que ahora no sé si están ya el de mayor circulación, porque nadie, era la capital, ¿sí? Pero esto también, bueno, algún arreglo que tendría la capital con el Poder Judicial, pero en realidad, hoy por hoy ya la capital no es el diario de mayor circulación, con la explosión de diarios digitales que hay, pero bueno, se están publicando ahí y por un día, ¿no? Aparte por una cuestión de costos, porque es muy caro la publicación de dictas. Se publican por un día y el juez, otra de las cosas que va a hacer en esa resolución es llamar a fijar una fecha de audiencia, ¿sí? Bien. En el caso de que se hubiese presentado un testamento, ven que yo les pongo acá, separadito, sucesión testamentaria. Si se hubiese presentado testamento, en ese auto de apertura ordena la protocolización del testamento. ¿En qué casos? Solamente, esto lo tienen que saber ustedes, si es testamento por acto público, no, porque el testamento ya nace protocolizado, ¿sí? El testamento por escritura pública. Sí lo hace cuando se trata de un testamento hológrafo, ¿sí? En ese caso lo que va a hacer es va a revisar los requisitos formales del testamento, es decir, que esté todo escrito, todo, de puño y letra del testador, fechado y firmado. Una vez que revisa los requisitos formales, firma el principio y el final de cada una de las hojas y ordena la protocolización. Ahí no se pone a ver si las cláusulas son válidas, nulas, no. Lo primero que hay es que tratar de que ese testamento no se pierda, porque ese testamento desaparece el expediente y nos quedamos sin testamento. Entonces, lo primero que va a hacer es ordenar la protocolización. Ya les digo, en el caso de aquel testamento como el hológrafo que sea necesario. En el testamento, ahí sí va a requerir la presencia de testigos, no, antes era de testigos, ahora basta acá sí con el perito calígrafo, ¿sí? Acá sí puede llamar a reconocer esa firma al perito calígrafo. Una vez que está reconocida la firma, la letra, ahí sí, en el mismo auto de apertura del proceso, ordena la protocolización y ya nos aseguramos de que el testamento está salvo. Se ordena la publicación de edictos para que en el plazo de 30 días comparezcan herederos y acreedores a hacer valer sus derechos. No está acá en el cuadrito, pero si se hubiese solicitado alguna medida cautelar, también en este momento, ¿se acuerdan? Como toda medida cautelar, los procesos civiles son inaudita parte. En este caso, si algún heredero solicitó medida cautelar, puede hacer lugar a esa medida cautelar también en esta resolución. Una vez que se publican edictos, se vence el plazo para el cual el edicto está llamando a herederos y acreedores para que se presenten, vamos a tener la audiencia. En esta audiencia lo que se va a hacer es, siempre que sean más de un heredero, si hay un heredero único, no hace falta llamar a audiencia, es si hay más de un heredero o si capaz que los herederos hay más de un heredero, pero todos iniciaron juntos, presentaron, firmaron todos la demanda, es decir, iniciaron todos juntos el proceso. En ese caso no se llama audiencia. En esta audiencia puede pasar, sí. Una consulta, con el auto de apertura del proceso, ¿también libera el oficio para el colegio de escribanos para ver si hay algún testamento? ¿Puede ser? Si no lo leí mal. ¿No lo dije? ¿No lo dije? Yo por lo menos no la escuché. En el caso que las partes... Exactamente, sí, claro. Cuando vos hiciste... Sí, Natalia. Vos iniciás la promoción del juicio, pedís el libre oficio. En este auto de apertura del proceso te van a ordenar el libramiento de oficio, ¿sí? Y en el caso que los herederos no mencionen el testamento, no sepan y no lo mencionen, igual. El juez igual lo solicita. Es obligatorio, sí. Perfecto.
Bien, en esta audiencia lo que se va a hacer es nombrar el administrador provisorio que hablábamos hoy. Es decir, ¿se acuerdan? El que dijimos que está acá durante el juicio, en este momento de la audiencia es cuando se lo designa. ¿Qué puede recaer? Esto lo dice el Código Procesal. En el cónyuge o en el heredero. Esto decía el Código Procesal, el Código Civil dice algo parecido. Decía el Código Procesal en el cónyuge o en el heredero más idóneo. Es decir, como que priorizaba al cónyuge, si había un cónyuge supérstite, o si no, el heredero más idóneo. El Código Civil dice que directamente al heredero más idóneo. Si hay acuerdo entre los herederos, lo designan el que los herederos tiene que ser todos de acuerdo. Recuerden la diferencia entre la comunidad hereditaria y el condominio, que en el condominio las decisiones son por mayoría, en cambio en la comunidad hereditaria las decisiones son por unanimidad, es decir, tienen que estar todos de acuerdo. Si están todos de acuerdo, capaz que en el mismo escrito, en la promoción de la demanda, ellos manifestaron estar de acuerdo en que fulanito sea el administrador. Entonces no se llama audiencia y directamente se designa en el que estuvieron de acuerdo todos los herederos. Si no hay acuerdo, entonces en esta audiencia el juez va a designar el que él considere el heredero más idóneo, que puede o no ser el cónyuge u otro. También en esta audiencia se puede presentar un inventario provisorio, ¿sí? Se puede, no es obligatorio, se puede presentar, ¿sí? Eso depende, cada proceso, depende el patrimonio que esté en juego, si hay bienes que pueden llegar a desaparecer, entonces vamos a presentar un inventario provisorio. Si no, si hay pocos bienes, se saben cuáles son, no, porque todo tiene costo, ¿sí? Todo eso implica costos y capaz que a mí no me conviene presentarlo ahora porque si no, cuando tenga que pagar en la declaratoria los gastos, va a ser mayor el monto que si no. Eso todo, por eso es voluntario. En el caso de que haya herederos de acuerdo o haya un solo heredero, se presenta un escrito que se llama denuncia de bienes. Es decir, en vez de pagar para que me hagan el inventario, lo que hago es, dejo sentado que el causante era propietario de una casa y un auto. Listo, ya está. ¿Para qué voy a hacer inventario? ¿Sí? Entonces, se llama denuncia de bienes provisorio. Acá es provisorio, porque si no, durante esta etapa de los bienes no tenemos que decir ni mu. ¿Sí? Bien. Una vez que el registro, bueno, vamos primero por la intestada. Una vez que se celebra esta audiencia, acá me faltó un ítem que tendría que haber puesto acá, que es bien procesal, es vista al Ministerio Público. Si antes lo tenía en este cuadrito, se ve que después en algún momento que lo modifiqué, se me borró. La vista al Ministerio Público. ¿Por qué? Al Ministerio Público pupilar, es decir, al asesor de incapaces, si hay herederos menores o incapaces, o con capacidad restringida, ¿sí? Si no, no. Pero al Ministerio Público Fiscal siempre hay que correr vista, ¿sí? Porque estamos hablando de un proceso de carácter universal, entonces hay que correr vista al Ministerio Público. Si el Ministerio Público Fiscal dice que se apruebe, ¿sí? Vuelve al juez y se llama auto para sentencia, ¿sí? Y se dicta sentencia, que es esta declaratoria, es decir, fíjense que es una sentencia definitiva que se encuentra en la mitad del proceso, o no, puede ser que el proceso finalice acá, o puede ser que continúe, pero esto después ustedes estudien, no me voy a detener ahora porque ya estoy hablando mucho de esta parte. La declaratoria de herederos, fíjense ustedes qué es la declaratoria de herederos, si hace cosa juzgada, ¿sí? Van a ver que hace cosa juzgada formal no material, porque puede ser modificada, ampliada, reformada, ¿sí? Pero es una sentencia. Esta sentencia lo que hace es declarar quiénes son únicos y universales herederos, que se dice que eso es tautológico, porque únicos no sabemos, porque pueden aparecer otros, ¿sí? Universales
Es un proceso universal, así que obviamente, pero es la fórmula que se sigue utilizando. Lo que va a mencionar es esta declaratoria, esta sentencia, es quiénes son los herederos, ¿sí? Nada más. De los bienes no va a decir nada. En el caso de que sea también sucesión testamentaria, pues saben que en nuestro derecho pueden coexistir una sucesión intestada y testamentaria, porque puede haber herederos forzosos y puede haberse dispuesto por testamento. Entonces pueden coexistir. Supongamos apareció un testamento, si era testamento hológrafo lo protocolizó y si era testamento por acto público, no. Lo que va a hacer el juez en esta etapa es sí acá revisar el testamento, es decir, sí revisar que no haya nulidades, que no se haya afectado en legítima de herederos, porciones legítimas de herederos forzosos, sí que todas las disposiciones sean compatibles. En ese caso, una vez que todo vamos a ir en nuestra sucesión, todo va a funcionar maravillosamente, porque si no en el medio puede haber 80.000 incidentes de impugnaciones, nulidades en el medio, pero el nuestro no. El nuestro todos son buenos, todos se quieren, nadie se pelea, entonces el testamento está maravilloso y el juez lo que hace dictar una sentencia que se llama aprobación judicial del testamento. Es lo mismo que la declaratoria, pero va a mencionar quiénes son los herederos según el testamento elaborado por el causante, ¿sí? Es lo mismo. Si hay herederos forzosos y hay testamento, va a ser dos. Una declaratoria para los herederos forzosos y la aprobación judicial del testamento para los herederos instituidos y legatarios, ¿sí? Pueden estar las dos. ¿Estamos? Bien, llegamos hasta acá. Hasta acá tenemos esta sentencia. Bien, y ahora que a veces la gente pasa años solamente con la declaratoria, ¿sí? Y no lo sigue. ¿Por qué? Porque acá es donde puedo decidir, porque como acá dice que yo soy heredera y nada más, me sirve si tengo que cambiar la luz, llevarlo a Camus y el gas, y decir, ¿y usted quién es respecto a ese bien? Yo soy heredera, acá le presento la declaración. Pero yo tengo que, si hay varios coherederos, yo tengo que decidir. El tema acá viene la etapa de partición. Todo esto se llama la etapa de partición. Puedo decidir una partición extrajudicial o a veces estoy obligado a hacer una partición judicial. ¿Cuándo puedo hacer una partición? La partición extrajudicial es la que ustedes comúnmente escuchan cuando dicen que alguien hizo la sucesión en una escribanía. Lo que hace en una escribanía es la partición extrajudicial, ¿sí? No la sucesión, porque la declaratoria necesariamente se requiere el proceso judicial. Ustedes esto ya lo saben, que aún siendo herederos forzosos, ¿sí? Pero si hay bienes inmuebles o bienes registrables, necesito el juicio sucesorio para publicidad a terceros, ¿sí? Por más que yo tenga la posesión de la herencia de pleno derecho de la muerte del causante, porque soy heredero forzoso, igualmente necesito el juicio cuando hay bienes inmuebles e inmuebles registrables. Es decir, aún siendo heredero forzoso, esta etapa no me la puedo obviar, ¿sí? Después sí, una vez que tengo declaratoria, voy a una escribanía y hago la partición extrajudicial. ¿Cuándo voy a hacer partición extrajudicial? Si están todos los herederos presentes, si son todos los herederos capaces, ¿sí? Y hay unanimidad y están todos de acuerdo. Donde hay uno que no esté de acuerdo, no porque yo no quiero ir a ese escribano, porque no, es ese que no me gusta ese escribano, bueno, pero vamos a otra escribanía. Es decir, no, en realidad no lo, bueno, no lo quiere hacer, no le interesa. Donde hay uno que no esté de acuerdo, no se puede hacer la partición extrajudicial. Entonces, ¿cuándo? Esto se pregunta de estas cosas. ¿Cuándo hay partición extrajudicial? Todos los herederos presentes se pueden hacer representar por un mandatario, eso no hay problema, pero tiene que haber alguien que los esté representando. Todos los herederos presentes, estar todos de acuerdo y no haber herederos menores o incapaces. Profesora,
¿sí? Perdón, una pregunta. ¿Los acreedores también no pueden oponerse a que la partición Sí, sea extrajudicial? Ah, perdón. sí, ahora lo voy a decir porque es uno de los supuestos de partición judicial. Pero esperá, acá estamos en la extrajudicial, están todos de acuerdo, están todos presentes y no hay menores. ¿Qué hacemos? Vamos a la escribanía y ya sabemos que vos querés la casa, yo quiero el departamento y yo me quedo con el negocio, ¿sí? Entonces van a la escribanía, lo manifiestan, hacen un acuerdo, sí que es una escritura, no es, sí, es una escritura que donde se hace, se llama, es el convenio de adjudicación, de partición extrajudicial. Y lo que se hace es directamente, no, esto no vuelve más al juzgado, directamente se hace, cuando se dividen los bienes, se hace, cada heredero va a ser dueño del bien que le tocó. Entonces, esa escritura se inscribe en el registro de la propiedad. Es decir, Juanita va a ser dueña de se queda con la casa, Pedrito el departamento y Miguelito del no sé qué, del negocio. Entonces, va a haber una escritura que dice que Juanita es la única dueña de esa casa, el otro, no me acuerdo qué nombre dije, del departamento y el otro. Y eso se inscribe en el registro. No va al juzgado, ¿sí? No es necesario presentarlo al juzgado. Hay jueces acá en Mar del Plata, en los juzgados civiles, que han solicitado, ¿sí?, que se presente. Si uno lo presenta en un juzgado, hay jueces que le dicen, no, como que no al lugar, no hace falta, vaya directamente al registro. Hay algunos jueces que les han solicitado, ¿sí?, la presentación de ese acuerdo extrajudicial en el expediente. Está mal porque no es necesario, ¿sí? Eso era necesario antes, cuando había un artículo del código que después se derogó, cuando los padres nombraban un curador a sus hijos, ¿sí?, un tutor o curador, y los autorizaban a hacer partición privada, ¿sí? En ese caso, esa partición hecha extrajudicialmente en forma privada, sí, necesariamente había que presentarla en el expediente porque había herederos menores o incapaces. Se llamaba partición mixta en ese caso, pero hoy sabemos que está prohibido hacer partición privada cuando hay herederos menores o incapaces. ¿Sí? Es uno de los actos, ¿se acuerdan, en familia, para los cuales estaban prohibidos a los padres? Bueno, cuando hablábamos de la administración de los bienes de los hijos, entonces no puede hacer partición de esta manera. Necesariamente van a tener que hacer partición judicial. Por eso no sé por qué acá en Mar del Plata algunos juzgados civiles han solicitado que se incorpore al expediente ese convenio de partición. Está mal porque directamente eso se presenta, la escritura en el registro, y es suficiente. Bien, esa es la partición privada o extrajudicial, y ahí se terminó todo, cada cual es dueño de lo que le corresponde y estamos todos felices. ¿Qué puede pasar? Pregunta de examen. ¿Cuándo necesariamente la partición es judicial? Obviamente sería contrario sensu de cuando es privada, es decir, cuando no están todos presentes, cuando alguno no está de acuerdo, cuando hay herederos menores o incapaces, y también cuando se opone algún acreedor. ¿Por qué? Porque puede pasar que los herederos, todos mayores, todos capaces, todos de acuerdo, hagan una partición privada, uno de los herederos es insolvente, tiene muchas deudas, entonces ellos deciden en ese acuerdo de partición que ese heredero no se quede con nada. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan los otros coherederos con los bienes y dejan pasar la prescripción de los créditos que tiene este heredero insolvente, ¿sí? Cuando pasa el plazo de que prescriban las deudas que tiene, cosa que no le puedan embargar ningún bien, ahí le hacen una donación. Entonces, esto es en fraude a acreedores. Entonces, puede pasar que cuando quiera hacerse una partición privada, si algún acreedor se opone a esa partición, necesariamente la partición tiene que ser judicial. ¿Sí? ¿Se entiende?
Entonces es lo mismo, al contrario de lo que es la extrajudicial, sería en el sentido contrario, y además se le agrega cuando algún acreedor se hubiese puesto. Necesariamente ahí hay que hacer la partición judicial. ¿Y cuando hacemos acá la partición judicial? Perdón, una de las cosas que me olvidé, cuando se dictaba declaratoria de herederos o aprobación del testamento, ahí el juez podía nombrar el administrador definitivo, ¿sí? Aquí es lo mismo que con la audiencia. Si están de acuerdo, los herederos estaban de acuerdo, y si no, el que designa el juez. Bien, entonces, llegamos, bueno, vamos a la partición judicial. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Inventario y avalúo. Si el inventario, si están de acuerdo, se puede suplir con la denuncia de bienes, ¿sí? Menciono en un escrito cuáles son los bienes y el valor que tienen. Si no están de acuerdo, tengo que nombrar un inventariador. ¿Qué profesión tiene el inventariador? ¿Quién hace el inventario? El contador. El contador. ¿Por qué el contador? ¿Qué contador aparte? Un contador, decimos, poner un contador. No. Contador no. Porque uno puede tener un contador de su confianza y el otro heredero otro contador de su confianza. Profesora, ¿el martillero puede ser? El martillero, un martillero lo que te puede decir es que tal bien inmueble tiene tal valor. Nada más. Pero ¿quién es el que tiene que ponerse a revisar y decir... El escribano. Muy bien, el escribano es el único funcionario público que da fe pública. Da fe pública, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Si los herederos están de acuerdo, nombran ellos quién va a ser el escribano. Si no hay acuerdo, el juez va a pedirle al colegio de escribanos que de la lista de escribanos sorte un escribano de Sinsacule, no me acuerdo cuál de las dos cosas hace, y nombran un escribano que va a ser el encargado de verificar, hacer el conteo de todos los bienes, ¿sí? Pero recuerden, es un escribano. Luego se hace miren que todo es costo, por eso le digo, si los herederos están de acuerdo, presentan un escritito que denuncia los bienes y ya está. Donde hay peleas entre coherederos es más plata. Eso, siempre. Porque hay que pagarle a ese escribano. Por más que lo nombre el juez. Inventario y avalúo. El avalúo en los bienes inmuebles, muebles registrables, es el valor fiscal, ¿sí? Es el valor fiscal que se toma en cuenta. En los bienes muebles, como joya, como qué sé yo, no sé, qué otros bienes, cuadros, otras cuestiones de bienes muebles de valor, se toma en cuenta y sí hay que nombrar un tasador para que diga el valor que tiene. Inventario y avalúo. Una vez que ese inventario habló, si yo presenté inventario provisorio acá en la audiencia, ¿puede utilizarse el mismo? Sí, puede utilizarse el mismo, no hay problema. Y llega la etapa de la partición propiamente dicha, ¿sí? ¿Quién es el partidor? ¿Qué profesión tiene? ¿Quién es el partidor? Y ¿Es un abogado partidor? es un abogado, muy bien. Es el abogado, es decir, generalmente dice el juez, no, el juez te va a sacar carpiendo, si le pedís que haga la partición. Son los abogados, ¿sí? Los abogados los que hacen la partición, ¿sí? Sí,
hay varios abogados, cada heredero tiene su abogado, hay principios en materia, ahora ya entramos, mira, recién ahora estamos al tema de hoy. Pero después lo que pasa es que yo las voy a hacer mucho, es todo código, acá. Si hay varios herederos y cada cual tiene su abogado, se va a pedir que traten de unificar personería, es decir, que uno solo de los abogados haga la partición, o también puede pasar que todos se reúnan los abogados y hagan un único acuerdo de partición, se intenten poner de acuerdo y entre todos hagan una partición. A veces se puede, a veces no. Si no hay acuerdo, el juez puede pedir al colegio de abogados que sortee un abogado de la lista. Uno todos los años el colegio de abogados te manda una notificación si querés anotarte para ser partidor, curador, etcétera, etcétera, de un listado. Entonces vos te anotás, si querés. Entonces lo que puede pasar es que el juez no se pusieron de acuerdo los herederos, entonces le pide al colegio de abogados que nombre un partidor, ¿sí? Ese partidor, abogado. Es probable, depende el tipo de bienes y la cantidad de bienes, que uno, pero como algo personal del abogado, hay abogados que son más duchos con lo económico, yo me he tenido que ayudar con contador, ¿sí? Decir, pero esto por mi cuenta, que le pido ayuda a un contador porque no entiendo de números, ¿sí? Pero hay abogados que son mucho más hábiles en ese aspecto y no necesitan, ¿sí? Pero la partición la hace el abogado. Bien, antes de la partición, una cosita les recuerdo. Ustedes ya vieron indivisión forzosa temporaria, ¿no? ¿Lo vieron? No, profesora. Oh, bueno, yo no llego a darlo, pero les voy a mandar, les voy a subir al campus, además de este, les voy a subir un cuadrito, son de la indivisión forzosa temporaria, ¿sí? Son aquellos supuestos donde el causante puede haber dispuesto en un testamento que sus bienes no se dividan por el plazo de 10 años. O una vez fallecido puede ser que el cónyuge solicite la indivisión de determinado establecimiento por un plazo de 10 años, o de la propia vivienda familiar, ¿sí? El cónyuge puede solicitar la indivisión por un plazo de 10 años, o mientras haya herederos menores o incapaces, ¿sí? O también, una vez fallecido el causante, los herederos pueden ponerse de acuerdo en que determinados bienes no se dividan por el plazo de 10 años. Siempre es el plazo de 10 años, ¿sí? Después yo les subo un cuadrito, pero no me voy a poder detener con esto. Si hay un supuesto de indivisión forzosa temporaria, que es esto, en este momento no vamos a poder hacer la partición, vamos a tener que esperar los 10 años, salvo que el juez lo autorice por determinadas causas. Eso después les acompaño el cuadro porque no, si no, vamos a estar 3 horas de clase. Bien. En el caso de que no haya indivisión forzosa temporaria, hacemos la partición. Bien, esta partición lo que va a poner fin es a la indivisión. Si este estado de comunidad hereditaria que existía desde la muerte del causante, finaliza aquí, con la partición, ¿sí? ¿Quiénes están legitimados para iniciar la partición? Todos aquellos que estaban legitimados para iniciar procesos sucesorios, ¿sí? Cuando ustedes estudiaban quiénes podían iniciar procesos sucesorios, bueno, los mismos pedir la partición. Todos los herederos, todo de cualquier tipo, ¿sí? Legatarios no, los otros, cesionarios pueden pedir la partición. Los acreedores y legatarios solamente por vía de acción subrogatoria, es decir, tienen que, recuerden, siempre intimar a los herederos para que inicien el proceso, ¿sí? Y si los herederos no lo inician, ahí recién puede iniciarlo un acreedor o legatario, ¿sí? Pero tienen que siempre ese requisito, porque si yo soy abogado de un acreedor, inicio el proceso y no pruebo que intimé a los herederos, tengo que, además de mi título de crédito, presentar la carta documento por la cual los intimé a los herederos a que inicien el proceso, porque si no me va a decir no al lugar, ¿sí? Sea lo establecido en tal artículo. Entonces, siempre por vía subrogatoriamente. Lo mismo para la partición.
Una vez que, ¿en qué tiempos se puede pedir la partición? Acá voy siguiendo el código, desde que se apruebe el inventario en avalúo. Este inventario avalúo, nosotros dijimos que en nuestra sucesión todos son buenos, todos se quieren, por lo tanto nadie impugnó y se aprobó enseguida. Pero puede pasar que herederos no estén de acuerdo con el inventario que se hizo y lo impugnen, y aparte, incidente, acá todo es más tiempo y plata. Entonces, si se aprueba nuestro inventario avalúo, a partir de ese momento se puede pedir la partición. ¿Sí? Si hay bienes que están sujetos a una indivisión forzosa, por ejemplo, y otros no, se hace la partición respecto de los que no están sujetos a la indivisión forzosa. Con el tema de la acción de partición, la prescripción, que hubo tantas discusiones antes de la reforma del Código. ¿Por qué? Porque no estaba establecido, entonces los juristas discutían qué plazo se aplicaba a esta acción, si era la prescripción de 10 años, si era la prescripción de 20, o era imprescriptible. Hoy esto el Código lo solucionó, y directamente en el artículo, yo no veo, directamente en el artículo 2368 establece que la acción de prescripción que la acción de partición es imprescriptible, es decir, no prescribe, ¿sí? Puede iniciarla en cualquier momento, pueden pasar años antes de que quieran iniciar la partición, que es lo que suele suceder con la gente que no puede, sobre todo, pagar. Pero, si algún heredero está poseyendo un bien como heredero único, a esa imprescriptibilidad me puede oponer la usucapión si pasaron 20 años. Es decir, si algún heredero posee un bien, ejerce una posesión del bien como heredero único, durante el plazo de 20 años, a esa acción de partición me va a oponer la usucapión y va a tener derecho ese heredero que estuvo durante 20 años de la prescripción adquisitiva. Bien. Bueno, modos de hacer la partición, esto ya lo hablamos, recuerden, 2369 y 2371, ¿sí? La partición privada o extrajudicial, y 2371, la partición judicial, esto ya lo vimos. La partición provisional, que habla el artículo 2370, tiene que ver con cuando no se dividen los bienes, la titularidad, sino se hace una pseudo división del uso y goce, ¿sí? Y se presenta diciendo, en la casa de mamá va a seguir viviendo Martita, que la cuidó siempre, ¿sí? Y entonces en el departamento de Mar del Plata va a vivir, va a usarlo Martín, que le encanta el mar, ¿sí? El uso y goce, no dice nada de quién va a ser el dueño, esa es una partición provisional, que se hace para dividir quién va a estar usando y gozando. A veces la gente lo hace de hecho, ¿sí? Pero cuando empiezan con problemas, el juez lo tiene que determinar, pero no está hablando nada porque por ahí no es conveniente en ese momento hacer la partición, pero sí dejar arreglado, resuelto quién tiene el uso y goce. Y otra de las cosas que puede pasar, que fue incorporado por el Código, es la licitación, 2372, ¿sí? Dice, cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela, por un valor superior al del avalúo. Si los demás copartícipes no superan su oferta, efectuada la licitación entre los herederos, el bien licitado debe ser imputado a la hijuela del adquirente, por el valor obtenido en la licitación, quedando en ese modo modificado el avalúo de ese bien. La oferta puede hacerse por dos o más copartícipes, caso en el cual el bien se adjudique en copropiedad a los licitantes y se imputa proporcionalmente la hijuela de cada uno de ellos. No puede pedirse la licitación después de pasados 30 días de la aprobación de la tasación. Es decir, yo, desde que se aprobó el inventario y avalúo, si yo estoy muy interesada en un bien que quiero quedármelo yo, puedo ofrecer, decir, bueno, yo
quiero que ese bien me lo adjudiquen cuando se haga la partición, la adjudicación de las hijuelas, que me lo adjudiquen a mí. Y para eso pongo más plata, ¿sí? Ofrezco un mayor valor al de la tasación, ¿sí? Si hay otro heredero que también lo quiere y ofrece un mayor valor, bueno, a ver, tipo la subasta, habrá que ir viendo quién va a ofrecer el mayor valor. Entonces, eso lo puedo hacer, ¿y qué va a pasar? Una vez que después el partidor empieza a dividir los lotes, ese bien se lo va a adjudicar al que ofreció un mayor valor, ¿sí? Lo va a adjudicar en ese juez. Pero tengo un plazo corto, 30 días nada más. Si yo no hablé en esos no lo pedí en esos 30 días, ya está, ya está, etapa precluida, no lo puedo pedir después, ¿sí? Tengo ese plazo de ofrecer un mayor valor para que me lo adjudiquen a mí. Esto fue incorporado por este código. Bien. Bien, o principios, allá algunos dije, de la partición, principios a tener en cuenta en la partición. Primero, tratar de unificar personería, es decir, que nombremos a un solo abogado, ¿sí? O que se haga varios abogados, pero un escrito de partición, pero ahí todos los abogados van a querer sus honorarios, ¿sí? Pero pueden acordar que dividan, ¿sí? Esos honorarios, eso es cada caso en particular, pero tratar de que no haya varios escritos de partición. Partición en especie, es decir, tratar de no tener que vender los bienes para dividirnos la plata, ¿sí? Poder dividir ese patrimonio, esa herencia, en que los bienes vayan a cada copartícipe sin tener que venderlos. Es como un principio a tener en cuenta, ¿sí? La división antieconómica, puede pasar que hay bienes que sea antieconómico venderlos, dividirlos, partirlos. Por ejemplo, tienen un campito, son 6 herederos y tienen una chacrita de, no sé, 7 hectáreas, ¿sí? Acá, no sé, yendo para Batano, por ahí, donde hay quintas. Entonces, si voy a hacer una partición de ese bien y lo tengo que dividir y venderlo, y que es antieconómico, porque no es lo mismo vender un campo de 1000 hectáreas que una chacrita de 7. ¿Para qué le va a servir a cada uno de esos 6 o 7 herederos 1 hectárea cada uno? Deja de ser un campito, una chacrita, pasa a ser una nada, ¿sí? Entonces no pierde el beneficio económico. Entonces la división, cuando hay una cuestión antieconómica, se puede peticionar que no se divida. Después vemos cómo vamos a compensar entre cada uno, ¿sí? Pero tratar de que no se divida. Otra cosa, otro principio que no lo tiene el Código Civil es el oír a los interesados, ¿sí? Es muy importante escuchar a los herederos antes, porque yo puedo hacer una partición maravillosa. Juntarme, sale perfecta, tengo el contador igualitaria, nadie se va a quejar porque todos van a recibir la misma cantidad de ese bien con tal valor, este bien con tal otro, y un poquito de plata, y otro con esto, y otro con esto, lo dejo todos conformes, no tienen que estar porque me salió perfecto. Es más, me reuní con los abogados de los otros, hicimos chochos, estamos, porque nos salió impecable la partición, nos dio redondita. Y cuando se las mostramos a nuestros clientes, dicen, ya vas a estar contenta porque pudimos lograr con los otros abogados que nos quede recontra igualitario. Sí, pero a mí me tocó el departamento en Mar del Plata y yo en realidad quería la casa en la sierra, porque en la casa en la sierra yo tengo un afecto, pasamos todos los veranos ahí, bueno, pero mirá, el departamento, Playa Grande, mirando al Parque San Martín, es divino, es hermoso. Sí, pero viste, yo estar encerrada, a mí me gusta la naturaleza. Tenés el mar, pero yo el mar me trae alergia, la humedad. Vos te querés matar. Yo siempre cuento la anécdota, me pasó con un mueblecito verde, que querían el lugar, bueno, está sonando el fijo, no lo voy a atender, querían el mueblecito verde, una de las heredas le quería la casa
que no le había tocado, que tenía mejor valor el inmueble que le había tocado a ella, pero ella quería ese porque ese mueblecito verde se lo había hecho su padre cuando era chiquita y se lo había pintado, se lo había fabricado pintado. Y bueno, traemos el mueblecito verde, no, porque el mueblecito verde está empotrado. Y no, si vos decís, ay, que me busque un albañil que lo saque, porque te tiraba abajo toda la partición. Y eso pasa porque uno no escuchó a los herederos, al cliente. Tiene que hablar antes de hacer esa partición maravillosa y decir, ¿cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son los intereses del otro? ¿Cuáles son tus gustos? Lo que no nos garantiza que hoy quería una cosa y dentro de un año, o el tiempo que haya durado hasta que uno armó todo, el interés le cambió y te cambia todo, ¿sí? O porque primero te dijo una cosa, ahí hay otra. Es, el heredero es el marido, ¿sí? Es el hombre y tiene la mujer, pero en la sucesión del padre del marido, entonces participa y está de acuerdo, sí, que mi hermano se lo quede, no hay ningún problema. Y después, hasta que se arma la partición y se la presenta, empieza la mujer del tipo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo va a quedar? ¿Y por qué se lo dejaste a él? Vos porque sos un tarado. ¿Por qué sos un tarado? ¿Por qué se lo dejas que se lo quede todo? ¿Para qué? Para que la mujer lo venda, se vaya a Miami. Al final vos siempre te cagan, ¿eh? Bueno, eso, y está todos los días chaca, 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 chaca. Cuando vos le decís, mira, listo, ya la armé, acá me la tenés que firmar, así se la presento al juez, decir, sí, pero yo en realidad me arrepentí. Y vos te querés matar por todo el laburo que hiciste. Entonces, hay que escuchar y varias veces, no solo uno, sino ir preguntándole para que la gente trate de mantener lo que sos tú. Igual es difícil y nos va a pasar con los clientes, es muy difícil. Bien, seguimos. Estos principios, entonces, partición interespecie, división antieconómica, el oír a los interesados, que no lo tenemos en el código. Una vez que estamos teniendo en cuenta todos estos principios, ¿qué es lo que voy a hacer partido? Voy a hacer la conformación de la masa, ¿sí? Es decir, voy a estar en un escritorio lleno de papeles, acá, títulos de propiedad, todo, y voy a empezar a decir, bueno, a ver acá es donde tengo que empezar a hacer cuentas. La partición es un acto contable y matemático, es decir, tengo que computar valores e imputar a qué hijuela van a ir. No estoy acá vendiendo yo cosas y trayéndome el dinero al estudio para después repartirlo, ¿sí? Que quede claro, acá son cuentas, es una operación contable la partición. Tengo que computar valores, sumar, restar, ¿sí? Dividir, eso es la partición. Entonces, acá ¿cómo voy a conformar la masa? Voy a traer no voy a traer el bien, obviamente, voy a traer el valor, voy a tener en cuenta el valor de los bienes, es decir, el inventario y el avalúo tengo acá en la mano, entonces voy a calcular el valor de los bienes, ¿sí? De todos los bienes, voy a los créditos, ¿sí? Que el causante era acreedor de créditos, también el valor de los créditos. Luego voy a restarle las deudas, es decir, primero conformé el pasivo y ahora primero el activo y ahora el pasivo. Le voy a restar todas las deudas que existían y voy a tener en cuenta también los gastos del juicio, es decir, voy a hacer una apreciación estimativa, porque no sé cuánto van a regular el juez de gastos, pero los voy a hacer una apreciación estimativa de los gastos del juicio y se lo voy a restar a ese activo. Luego voy a tener en cuenta el valor de las donaciones que se hicieron en vida, es decir, los valores colacionables, ¿sí? El valor de esas donaciones que yo tenía que computar, ¿se acuerdan? La colación es computar valores e imputar a las porciones. Tengo que tener en cuenta acá el valor de esas donaciones. Y ahí me va a quedar en lo que se llama el líquido partible, es decir, la suma de todos los bienes, la resta de todas las deudas, le sumo el valor de las colaciones y es el valor
a partir. Ese es el valor que voy a tener que dividir. El valor total de la herencia. Vieron que acá no vendí, ni compré, ni nada. Acá es operaciones contables. Ese es el valor que yo voy a tener que dividir. Una vez que tengo ese valor, lo que voy a tener que hacer es formar las hijuelas, es decir, armar los lotes, es decir, tal heredero, ¿qué le corresponde? Y ahí sí, acá voy a tener en cuenta si eran bienes propios, si eran vanas agregaciones, cómo participa. No es que se hace una única cuenta y la divido por la cantidad de herederos en forma igualitaria. No, acá tengo que ver a cada heredero, es como si fuese una mini partición de cada heredero a ver qué le toca o no. Porque puede ser que haya cónyuge e hijos, entonces el cónyuge no participa de los gananciales, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener que hacer cuál es lo que le va a tocar a ese cónyuge, qué porcentaje de los bienes. Si hay varios hijos, qué es lo que le va a tocar a cada uno. Es decir, ahí voy formando, es el valor, el monto total de lo que tiene que recibir. Una vez que hago la división, esta división de lo que le va, el monto total que le corresponde a cada uno según el valor total de los bienes y el derecho que tienen a cada uno, acá recuerden, si alguien recibió un bien antes, acá le voy a imputar el valor de esa donación que recibió en vida. Una vez que hago eso, ahí formo lote. Entonces, ¿qué pongo? Este heredero tiene que recibir un valor de, qué sé yo, no sé, 5 millones de pesos. Entonces, ¿cómo conformo ese monto? Y con tal bien y con tal dinero en efectivo. Este otro tiene que recibir, qué sé yo, cuánta plata. Entonces, con este otro bien y otro poco de efectivo. Este otro recibe, solo con el bien, porque ya ese valor del bien es tan grande que no necesita sumarse nada de dinero en efectivo, por ejemplo. Entonces, voy armando los lotes, ¿sí? Una vez que realicé estos lotes, y a tal heredero se le adjudica tal lote, a tal otro se adjudica la otra, lo tengo todo armado, se los muestro a los herederos, a ver si están de acuerdo o no, y ¿qué hago? Presento, armo, lo escribo, todo eso que yo hice así en papelitos, en borrador, en la hojita, qué sé yo, lo tengo que plasmar en un escrito, que se llama, y atentos, esto es código procesal, cuenta partición, los libros de procesal lo van a tener, cuenta particionaria. Y son los rubros del que, porque es pregunta también el examen, ¿cuáles son los rubros de la cuenta particionaria? ¿Qué es la cuenta particionaria? Es el escrito que le presento al juez donde está plasmado todo el trabajo que hice como partidor. ¿Y cuáles son los rubros de esa cuenta particionaria? Primero, prenotados. ¿Qué es los prenotados? Es un resumen de todo el expediente, es decir, en tal fecha se inició, en tal fecha falleció tal persona, tal fecha se inició proceso sucesorio, en tal fecha se dictó el acto de apertura del proceso, en tal fecha se publicaron edicto, en tal fecha es decir, todo. Es como un resumen de todo el proceso. Son esos prenotados. Una vez que pongo rubro 1, prenotados. Rubro 2, cuerpo general de bienes. Ahí voy como a transcribir lo que era el inventario, ¿sí? Cuáles son los bienes y el valor de cada uno, qué créditos había y cuál era el valor de cada uno, las donaciones que había y cuál era el valor de cada uno. Es el cuerpo general de bienes. Luego viene el tercer rubro, que es el detalle de las bajas, ¿sí? Donde voy a poner las deudas y cargas de la sucesión, así, deudas que tenía el causante y los gastos del juicio, el detalle de las bajas. Luego el otro rubro es el líquido partible, es decir, de toda esta operación de activo menos pasivo, ¿qué me quedó? El líquido partible, ahí va a ser una cifra, es lo que va a entrar a partición, tantos millones de pesos, ¿sí? Ese es el líquido partible. El otro rubro que le sigue es
la división, esto que hablamos hoy, decir, bueno, a tal heredero, fulanito de tal, por su carácter de cónyuge, le corresponde tal monto, a menganito, por ser hijo, le corresponde tal otro, ¿sí? La división. Y luego, el último rubro, la adjudicación de los lotes, es decir, armar el lote a tal heredero. A veces eso va junto, la división y adjudicación, porque se pone el cónyuge le corresponde tal valor que va a estar conformado por, y ahí detalla la hijuela. Bien. Detalla todos los bienes. Eso es lo que se llama cuenta particionaria. Eso es lo que se le presenta al juez. Esto no está en los manuales de sucesiones. Esto está en los libros de procesales. Eso es lo que le presento al juez. Esta partición se va a someter, se va a correr vista a todos los herederos, ¿sí? Y si no hay impugnaciones, el juez la prueba. Si la prueba, ahí se terminó, es inapelable. Si la deniega, sí se puede apelar, ¿sí? Si se deniega la aprobación de la partición, se puede apelar. Si se aprueba, no, es irrecurrible. Bien. Ay, me olvidé de esto. Bueno, esperen un cachito. Termino con el acto de partición y me digo algo que no dije. Esta partición, una vez que se aprobó, es pasible de nulidad, es un acto jurídico, ¿sí? Es pasible de nulidad por las causas de nulidad de cualquier acto jurídico, error, dolo, violencia, ¿sí? Puede ser pasible de nulidad. Y les iba a decir algo. Sí, ya me acordé. Esta partición, también otro de los efectos, es que existe garantía de evicción y vicios redimitorios, ¿sí? A pesar de que esta partición está aprobada y tiene sentencia, va a estar incluido dentro del fuero de atracción, es decir, ante el mismo juez que tramitó el sucesorio, que ya se puso fin al sucesorio, es decir, este sí que es la etapa donde finaliza el proceso sucesorio, pero igualmente ese juez va a ser competente por las demandas que existan sobre evicción y vicios redimitorios, ¿sí? Las garantías de los lotes. Es decir, supóngase un heredero recibió un bien y ese bien había una garantía real constituida, ¿sí? Que no había sido saldada, entonces van el resto de los coherederos responder por esa evicción, ¿sí? Entonces, iba a ser competente el mismo juez de la sucesión. Bien. Algo que no les dije, que me olvidé, ¿sí? Es el código nuevo incorporó también algo que no teníamos antes, que era la atribución preferencial. A partir del artículo 2380, 2381 y 2382, ¿sí? La atribución preferencial de un bien acá tiene que ver cuando en este momento que está el partidor haciendo la partición, los herederos, alguno dice, mire, yo preferiría, no pudo licitar, ¿sí? O no quiso licitar para pagar un mayor valor, pero igualmente dice, mira, yo me gustaría que a mí me toque tal establecimiento, ¿sí? Puede ser porque yo me dedico al campo, entonces yo prefería, acá hay muchos bienes, hay mucho patrimonio, pero a mí no me interesa la fábrica de pescado, yo prefiero que me quede el campo, porque yo me gusta el campo, siempre me dediqué al campo, el campo lo estoy trabajando yo, entonces puedo pedir que me atribuyan el partidor preferencialmente un bien, si tengo que pagar una diferencia con respecto al resto, se le puede calcular. Ese sería respecto de un establecimiento, el 2380. Y el 2381 no habla de un establecimiento, pero sí de otros bienes. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho de locación de un bien, es decir, hay una casa en Los Troncos que se está alquilando y yo preferiría que seguir administrando yo esa locación, es decir, que el dinero de esa locación sea para mí, porque yo con ese dinero, sé qué sé yo,
lo utilizo para pagar, no sé, FASTA, porque mi hijo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional le iba mal, no podía aprobar familia, estaba trabado porque lo odiaban los profesores, entonces se cambió a FASTA y yo tengo que cambiar FASTA y yo utilizaba ese dinero. Y los otros herederos están de acuerdo, se puede pedir la atribución de ese dinero. O también el otro supuesto de cuando dice la propiedad o del derecho a la locación del local de uso profesional donde ejercía su actividad y los muebles existentes en él. Es decir, yo soy abogada, mi padre era abogado, tenía el estudio jurídico, el resto de mis hermanos son médicos. A ver, viejo, el estudio déjenmelo que me quede a mí. ¿Para qué quieren ustedes el estudio? ¿Por qué vamos si no tener que venderlo y departirnos? Déjenme que me quede yo con el estudio y yo a lo sumo les pago después un alquiler a ustedes. Eso después arregla. Entonces, puede decirle, mire, señor partidor, déjenme el estudio a mí porque ¿para qué quieren esos que son médicos el estudio jurídico? Entonces, ¿cómo los compensamos? Después se verá según el caso. O las cosas muebles, es decir, no está hablando de un bien inmueble, pero sí, tractores, maquinarias. ¿Para qué quiero yo abogada las maquinarias? Que se lo quede mi hermano, que le guste el campo. ¿Sí? Entonces, eso se le puede hablar. Eso tiene que ver todo esto, que antes se englobaba en lo que es el hablar con los interesados, en ese principio, ahora ya el código lo reglamentó, ¿sí? Para que posibilita que las partes, que los interesados pueden pactar. Y, bueno, si eran varios interesados, se puede atribuir conjuntamente a todos, y si se pelean mucho, el juez decidir quién es el que tiene más aptitud para hacerse cargo de ese. Y lo último que nos quedó es el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, ¿sí? Este derecho real de habitación es justamente eso, un derecho real, ¿sí? No es la propiedad, no es que al cónyuge supérstite siempre le va a quedar el hogar, la vivienda familiar, ¿sí? No, lo que se está diciendo es que él tiene un derecho a habitar, es un derecho de uso y habitación, derecho real solo de uso y habitación, no de dominio, ¿sí? Vitalicio, mientras él viva, va a poder quedarse habitando en el mueble. Puede ser que el inmueble sea partido y después le toque a otro en propiedad, pero él va a tener derecho a seguir habitándolo mientras viva. Bien, no tengo, a ver el programa, si nos quedó algo, pero bueno. Creo que no, y ya estamos todos cansados. Mañana lo que va a dar Gustavo Lastra es partición por ascendiente, ¿sí? Es cuando el causante decide en vida decidir a quién quiere que le vaya cada bien, ¿sí? Esto podría no hacerlo porque tiene herederos forzosos y sabe que van a heredar sí o sí, pero él quiere determinar qué bien le vaya a tocar a cada uno. Y lo puede hacer de dos maneras, por donación o por testamento. Bueno, Gustavo les va a explicar mañana ese tema. El tema de colación de las donaciones y lo nuevo, la modificación de acción de reacción, entiendo que ya lo vieron eso, así que no lo vamos a ver, no lo van a ver con nosotros. Alguien acá está, Constanza, estás preguntándome algo en el chat, pero espera, que a mí mi mouse anda para el día. ¿Y dónde está el chat? Estamos trabajando, y oficio al IPS también, el oficio al IPS se manda, pero eso no es obligatorio. A ver, no es obligatorio del proceso sucesorio, es una disposición fiscal, impositiva. Obviamente yo no me metí mucho en lo que es la práctica, ¿sí? Porque eso lo van a ver después en la práctica procesal, porque después también una vez que tenés declaratoria, tenés que informar, pagar tasa de justicia, porque eso, cuando iniciás el proceso, yo dije no se habla de los bienes, pero cuando vos iniciás el proceso, un bien tenés que decir, porque si no, ¿cómo justificás que abrís el proceso sucesorio? Si no hay bienes inmuebles o muebles registrables, ¿para qué vas a abrir proceso sucesorio? Entonces vos tenés que justificar el por qué lo abrís. Entonces siempre mencionás la existencia de algún bien,
Sobre ese valor es el que se pagan la tasa de justicia, ¿sí? Después, si mencionaste los bienes, también hay que pedir informe de dominio, pero eso no me lo detallé acá porque es bien de forma, ¿sí? Que eso lo van a ver en la práctica procesal. Yo vi el fondo acá. ¿Es comparable a la partición de la comunidad de bienes? ¿A qué te referís, Yamila? Cuando usted habló de que había que traer a colación, es decir, no sé si está bien utilizado el término en esto justo lo de colación, pero cuando se hace como una cuestión contable de las cosas que se incorporan y las cosas que son gastos, eso, en esa parte me refería yo. Cuando usted, me acuerdo que vimos lo que era la partición de la comunidad de bienes en familia, en el proceso de divorcio, a eso lo comparé, perdón. Entendí. No te entendí a qué me hablabas, a la comunidad de bienes del derecho de familia, sí, Está bien. Sí, Perdón. son los mismos, es más, la liquidación y partición del régimen de comunidad se aplican las normas de la partición sucesoria. Sí. Algo así, Decía, bueno, por eso gracias. no te entendía, yo de comunidades, qué bien. Claro, bien. ¿Hijuelas y lotes son sinónimos? Sí. Sí, es lo mismo. Constanza, bueno, ahí te respondo. Ay, se me traba. Profe, yo tengo Sí. una consulta. No sé si se escucha bien. Sí, te escucho. Con respecto a la partición en la cual hizo referencia cuando el heredero, digamos, va a colacionar. Hay unas circunstanciales en donde se explica que una cosa es la colación y otra cosa es cuando el heredero recibió la herencia sin ser heredero forzoso y después, por ejemplo, una mujer que recibe del causante una herencia y después se casa. Entonces, en ese caso no va a colacionar, sino que tiene ese bien y lo que se va a hacer es, los herederos lo que van a pedir es que ese bien, esta persona tenga que dar la diferencia de lo que es el bien, o sea, la diferencia. No En este entiendo, caso... ¿qué tiene que ver? Podría colación, no tiene nada que ver que se haya casado después. Si ese bien en su segundo matrimonio, ese bien va a seguir siendo, va a ser un bien propio. No. No, Cuando no sé el causante, por ahí me expreso mal, cuando el causante da en donación a una persona que todavía no es su Sí. mujer, o sea, Ya entendí. eso es. Claro, y Porque después se casa. Claro, porque en este caso no colacionaría con los herederos, sino que tenemos la otra acción, que en este caso es La reducción, para si se afectó las porciones legítimas, sí. Exactamente. Sí. O sea, mi pregunta es, ¿cómo entra la partición? Porque no va a entrar por colación, va a entrar por... Si los herederos ejercen la acción de reducción, porque puede decir no decidan ejercerla, si deciden ejercer la acción de reducción, va a ser que no necesariamente va a ser nula toda la adopción, tal vez es hasta completar su porción legítima. Ah, perfecto. Entonces la partición entraría en ese remanente, digamos, que es, digamos, en esa parte de reducción. Entraría en la parte de la partición. Todo eso, la partición va a hacerse, todo lo que es acción, colación, reducción, lo que sea, van a jugarse en el momento de la partición. Este momento es el momento por excelencia del proceso sucesorio. Ahí es de todo lo que aprendieron ustedes, es acá donde se va a jugar. ¿Sí? Acá es donde todo lo que vieron, por eso es la última clase. ¿Por qué? Porque todo lo que vieron de si eran herederos, si había porción legítima, si era orden sucesorio, si esto, lo otro, ¿de acuerdo? Acá es donde se va a jugar. ¿Sí? Acá es donde va todo. Acá si alguien plantea una acción de reducción y todo eso, acá es donde vamos a ver qué es lo que, si se hizo lugar, si no se hizo lugar, si corresponde o si no corresponde. Entendí. Ahora sí, entra todo igual el total a la masa aérea. Todo entra acá. Tenía esa duda, porque tenía esa duda de esa... Por eso es el fuero de atracción, por eso es el único juez que va
a intervenir en todas las acciones en las que ese patrimonio sea demandado. Perfecto, gracias, doctora. Sí. ¿Algo más? Bueno, chicos, mucha suerte entonces para el sábado. No sé si me tocará a mí tomarlo, les tomarán solo Martín y Luis, o no sé. Así que, pero bueno, yo ya los conozco, son todos los mismos que cursaron familia, ¿no? ¿O hay alguien más? Profesora, Creo que somos perdón, los mismos. Ah, yo tengo una pregunta que me quedó descolgada. dale, Yamila. En el artículo 2378, cuando dice asignación de los lotes, bueno, habla de los lotes correspondientes a hijuelas, y en la última parte dice, en todo caso se deben reservar bienes suficientes para solventar las deudas y cargas pendientes, así como los legados impagos. ¿Los legados a esa instancia no deben ya haber estado pagados? No, es en este momento, por supuesto, que si los herederos fueron y se adelantaron y lo quisieron pagar antes para ya quedarse tranquilos, mejor. Pero si no, es en este momento donde se separaba también para lo que correspondía al legado. Ah, ¿sí? Por eso, está si bien. hay una acción de reducción, recuerden que tenemos que también reducir legados. Entonces ahí el partidor es, a ver, uno como abogado, las sucesiones te dan mucha plata, ¿sí? Cobrás muy lindo. Pero ¿qué pasa? Podés tener una muy linda sucesión que en 2 minutos son pocos herederos, uno solo, o son todos se quieren y la haces redondita y sale bárbaro. Tenés una sucesión que te va a llevar años, o fíjense todo el trabajo. Es decir, fíjense esto que les estaba diciendo, todo lo que han visto en materia de sucesiones, en este momento donde el partidor es el que lo va a tener que hacer. Y podés tener decir, ¿quién me mandó a meter en esto? ¿Sí? Por eso no son muchos los actos. Está bien, cobrás muy lindo, cobrás mucho, pero tenés que tener una templanza de carácter para que te toque, sobre todo cuando te sortean del colegio de abogados, después que viene todos peleados, vienen para atrás, porque en el medio hay un montón de cosas que yo no lo digo, yo dije que nuestro proceso eran todos buenos, todos se querían, pero cuando aparecen a ocultarse bienes, pérdidas de expedientes, empiezan a fraudes entre alianzas, entre herederos contra otros. No saben lo que es realmente un trabajo que es agotador, agotador. El mueblecito verde, sí, no, fue terrible. El mueblecito verde, pero a ver, yo se lo pongo un ejemplo porque es gracioso, pero a veces no es algo que uno decía, otras veces son bienes de gran importancia, y ni hablar de que yo ni me meto porque no sé nada de sociedades, pero imagínense cuando hay participación en sociedades, ¿sí? Que depende del tipo de sociedad. Yo no me pregunten eso porque yo no sé sociedades, así que no me meto en ese tema, pero es terrible, terrible. Bueno, terminamos, si quieren. Bueno, mañana les queda partición por ascendiente con Gustavo, y bueno, y después ya el sábado tienen el examen, ¿no? Bueno, buenísimo. Y ya está, no nos ven nunca más. Ah. Después la vamos a volver loca igual, de preguntarle cosas. Sí, no hay problema. Si no Depende les cómo contesto nos vaya, enseguida igual. es porque por ahí estoy ocupada, qué sé yo. No me manden el mensajito, la pregunta a las 11 de la noche, porque yo no aguanto ver la notificación de que tengo un mensaje y no quiero desconectar en algún momento del día. Bueno, igualmente, dale, les va a ir bien, no es mucho más fácil que familia, vieron que todo es esquemático, así que más que alguna que otra reforma chiquitita, no hay esas grandes reformas de familia, acá todo desde Roma es más o menos igual. Bueno, Bravo, los gracias, doctores, ¿no? doctora. Muchas gracias, doctora. Chao, chicos. Después les subo la clase grabada y la del sábado, que ayer en YouTube no estaba. Les subo la... ¡Qué raro! No
apareció acá esta Fiorella, que pregunta siempre todo. Bueno, después escuchará la clase. Bueno, un saludo a Fiorella y al resto que no pudo participar. Y bueno, éxitos para el sábado. Bueno, gracias. Te extrañaba una clase suya. Gracias. Gracias. Gracias, profe.